El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Lucas 11, versículo 1. Gloria a Dios, dice la escritura de la siguiente manera. ¿Estamos ahí, hermanos? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre, y a la iglesia. La victoria, gloria al Señor. En este día, hermano, gloria al Señor, vamos a traerle un tema que se llama ¿cómo es la oración? Porque este tema, hermano, gloria a Dios, en el transcurso del tiempo, hermano, gloria a Dios, me he estado dando cuenta, hermano, gloria al Señor, de la forma que venimos orando, hermano, gloria al Señor. Y la forma, hermano, gloria a Dios, adecuada, pues ahorita la vamos a leer, hermano, gloria a Dios, ya que pues es muy importante, gloria al Señor, porque la escritura, hermano, gloria a Dios, nos dice, allá en el libro de Santiago 4, gloria a Dios, verso 3, nos dice: pedid y no recibís, porque pedéis mal, para gastar en vuestros deleites. Gloria al Señor. La oración, hermano, gloria a Dios, es muy importante. Gloria a Dios, la comunión con Dios. Y esto, hermano, gloria al Señor, es de que tenemos que exaltar, alabar su nombre, hermano, gloria al Señor. Me he dado cuenta, hermano, gloria a Dios, que cuando venimos al altar, hermano, gloria a Dios, si no es que lo critique, sino que queremos perfeccionar las cosas, hermano, gloria a Dios, queremos que el Señor incline su mirada, que incline sus oídos, que abra sus oídos hacia nosotros, hermano, gloria al Señor, porque muchas veces hacemos oraciones, hermano, gloria a Dios, y el Señor no responde. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo unas oraciones erradas, hermano, gloria al Señor. Cuando se requiere de venir y exaltar el nombre del Señor, hermano, gloria a Dios, es que venimos a alabar su nombre, a exaltarle, a glorificarle. La escritura nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero ¿qué sucede, hermano? Gloria al Señor, cuando venimos y en lugar de estar exaltando el nombre del Señor Jesucristo, le pedimos un carro, le pedimos una novia, le pedimos una esposa, le pedimos un esposo, le pedimos, hermano, gloria a Dios, cosas que no convienen, hermano, gloria al Señor. Pero he allí el problema. Si viniéramos a decirle al Señor que le amamos, que le adoramos, que le exaltamos, que le glorificamos, que le damos la honra, que le damos la gloria, que Él es el Rey, que Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, gloria al Señor. Cuando usted empiece a exaltar el nombre del Señor Jesucristo, el Señor sabe, hermano, gloria a Dios, de qué tenemos necesidad. Él siempre, hermano, gloria a Dios, está atento, hermano, gloria a Dios, a nuestras necesidades. Pero es allí el problema, hermano, gloria a Dios, que pedimos, pero pedimos mal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Gloria a Dios. La oración, hermano, no es solamente para pedir bienes materiales o beneficios terrenales, ya que muchos cristianos oran únicamente para pedirle al Señor y alegrándose por lo que Dios da y por lo que Él hace. Mientras que en la Biblia nos exhorta a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6, 31 al 34, hermano, gloria a Dios, nos dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria al Señor. Cuando los discípulos, hermano, gloria a Dios, le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar así como Juan enseña a sus discípulos? Gloria al Señor. Tenemos que aprender nosotros, hermano, gloria a Dios, a orar.
Gloria a Dios, los discípulos del Señor Jesucristo sintieron la necesidad de orar correctamente. Le pidieron que se le enseñase, por lo que debemos aprender del ejemplo de la oración que el Señor le dio a sus discípulos. Vamos a ver el significado de la palabra oración, que es sacada del hebreo, gloria a Dios, y que significa, óigalo bien, intercesión, súplica y ruego. En el griego, gloria a Dios, la palabra prosechomai, que significa suplicar, adorar, hacer oración, orar. En pocas palabras, hermano, gloria a Dios, en hebreo o griego significa la misma cosa, hermano, gloria a Dios, que tenemos que suplicar, adorar, gloria a Dios, para que el Señor pueda, hermano, gloria a Dios, abrir su oído, inclinar su mirada, gloria a Dios, orando, intercediendo, hermano, gloria al Señor. No es solamente de pedir, dame, Señor, dame, gloria a Dios. El Señor, hermano, gloria a Dios, sabe, como les dije hace rato, el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Así es que no tenemos que preocuparnos. La misma Escritura nos dice, mira los pajarillos que ni siembran ni tienen granero, y el Señor les provee, el Señor les suple, hermano, gloria al Señor. Yo no he visto, hermano, gloria a Dios, en los únicos que miro que se preparan, gloria a Dios, y son los animales más pequeños, hermano, gloria a Dios, que se preparan para el invierno. Gloria a Dios, ¿cuáles son? La hormiga. ¿Quién más? El conejo, hermano, gloria a Dios. El conejo que hace su madriguera en la peña. Gloria al Señor. Así es que, hermano, gloria al Señor. Si esos, hermano, gloria a Dios, que no tienen coronel o no tienen quien les mande, se preparan, hermano, gloria al Señor. Ahora nosotros, hermano, gloria a Dios, tenemos a un Dios poderoso, gloria a Dios, que nos quiere bendecir, gloria a Dios, pero también, hermano, gloria a Dios, no podemos quedarnos quietos. Necesitamos provocar el favor para con Dios, hermano, gloria a Dios. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Alábele que Él vive, hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. De acuerdo a las definiciones anteriores y a la oración modelo descrita por Jesús, gloria a Dios, vamos a ver qué dice Lucas 11. Para que mire, hermano, gloria a Dios, 11, 2, 4. Mire la oración modelo que el Señor enseñó a sus discípulos. Gloria a Dios, y fíjese que no pidió. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gloria al Señor. Entonces, hermano, la necesidad de orar correctamente y no al estilo mero del formalismo religioso. Podemos ver, hermano, gloria a Dios, cómo el Señor Jesucristo expuso, hermano, gloria a Dios, y los vamos a descifrar, hermano, gloria a Dios, cada uno de estos puntos que el Señor enseñó a orar. Entonces, número uno, la oración va dirigida a nuestro Padre Celestial, hermano, gloria al Señor. A nuestro Padre Celestial fue al quien fue dirigida la oración, hermano, gloria a Dios. Y la otra cosa es, hermano, gloria a Dios, es de que no necesitamos estarle repite y repite las cosas a Dios. Cuando usted, hermano, gloria a Dios, les ponga al Señor una situación, una necesidad, hermano, gloria al Señor, la próxima vez que usted va a orar, hermano, gloria a Dios, usted le va a decir, ¿sabes qué, Señor? Te doy gracias. Usted va a empezar a usar la fe, gloria a Dios, la certeza de lo que no se mira, hermano, gloria a Dios. Usted ya no va a estar pidiendo por lo mismo, sino que ya va a estar pidiendo o dando gracias a Dios por el favor de que Dios va a hacer en aquella petición. Necesitamos empezar, hermano, gloria al Señor, a enfocarnos en cosas mayores. No solamente en el momento de la aflicción, hermano, gloria a Dios, sino que siempre necesitamos estar orando, hermano, gloria al Señor, intercediendo, pero no
repitiendo las mismas cosas. Mateo 6, 5, 8, ¿qué dice, hermano? Gloria al Señor, alábele que Él vive, hermano, gloria a Dios. Miren lo que dice Mateo 6, 5, 8. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen que su recompensa. Verso 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 7, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Gloria al Señor. Dios sabe, hermano, gloria al Señor. Por eso, más que pedirles, darle gracias. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de abrir mis ojos en este día. Gracias, Señor, por el pan de la tierra. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias, Señor, porque me has permitido este día. Necesitamos, hermano, gloria a Dios, cambiar el ángulo espiritual, hermano, gloria al Señor. Necesitamos provocar, necesitamos que Dios abra sus oídos. Necesitamos que Dios nos responda, hermano, gloria al Señor, pero lo mismo, hermano, gloria a Dios. Decía por ahí un predicador, tenemos el espíritu de la chiva, gloria a Dios. Dame, tráeme, denme. ¿Me entiende? Entonces, hermano, gloria al Señor, cuando el Señor necesitamos darle la alabanza y la adoración, hermano, gloria a Dios, porque Él sabe, gloria al Señor. Lógicamente tenemos que exponerle, hermano, gloria a Dios, pero no necesitamos en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Usted ponga su petición, hermano, gloria a Dios, y la próxima vez dele gracias. Gloria al Señor. Así, hermanos, nuestro Señor se va a glorificar en nuestras vidas, y así nosotros, hermano, gloria al Señor, vamos a ver la diferencia, gloria a Dios, en muy poco tiempo, gloria a Dios. Entonces, la oración, hermano, tiene que ser dirigida a nuestro Padre Celestial. La otra cosa, hermano, gloria al Señor, que de la oración es que debe ser ofrecida única y exclusivamente usando el nombre del Señor Jesús. Así está escrito, Juan 14, 13 al 14, gloria a Dios. ¿Qué dice? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Jesús, hermano, gloria a Dios. Dice la Escritura que en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, dice que toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor Jesucristo. La Escritura dice que los demonios conocen, gloria a Dios, y tiemblan. Pero nosotros, hermano, gloria al Señor, ni nos preocupamos, ¿verdad? Que el cabo Dios es amor. Me da quebrada. Gloria al Señor. Pero recuerde que no escatimó ni a su propio Hijo, y dándole la peor muerte que se pudiese imaginar. La peor forma, hermano, gloria a Dios, que un delincuente, gloria a Dios, se merecía. Sin embargo, hermano, gloria al Señor, porque nos ama, porque nos amó y nos sigue amando, gloria a Dios. Por eso es de que Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Nosotros éramos los que teníamos que haber sido azotados por nuestra rebeldía. Nosotros, hermano, gloria a Dios, era para que padeciésemos las enfermedades. Gloria al Señor. ¿Qué pasa cuando le da por ahí un dolor de estómago? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. ¿Qué pasa por ahí cuando una úlcera por ahí en el vientre? ¿Qué pasa cuando por ahí, hermano, gloria a Dios, se le quiere paralizar el corazón? ¿Qué es lo que sucede? Pero gracias a Él, dice que por su llaga ya hemos sido nosotros sanados. Gloria al Señor. Dice que ya, no que vamos a hacer, sino que ya hemos sido nosotros sanados. Por eso es, hermano, gloria al Señor, es de que tenemos que darle gracias a Dios por la sanidad. Tenemos que darle gracias a Dios de antemano, de anticipo, hermano, gloria al Señor. Tenemos que darle las gracias a Dios porque Él ya está actuando, gloria a Dios. Y más, hermano, gloria a Dios, cuando invocamos ese nombre, hermano, gloria al Señor. Por fe estoy sano. En el nombre del Señor Jesucristo me declaro sano. En el nombre del Señor Jesucristo me declaro libre. En el nombre del Señor Jesucristo declaro que mi esposo va a ser así. En el nombre del Señor Jesucristo declaro que mi esposa va a ser así. En el nombre del Señor Jesucristo declaro que mi hijo va a ser así. Gloria al Señor. En nosotros, ve esta cosita aquí. Está el poder en la lengua. Con esto, hermano, gloria a Dios, muchas veces maldecimos y bendecimos, pero la cosa que dice la Escritura, que de una fuente no pueden salir dos aguas. Gloria al Señor. Así es que, hermano, gloria al Señor, necesitamos aprender la oración, hermano, gloria a Dios, para no descolgarnos de ese madero, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Cuando empezamos a orar, hermano, gloria al Señor, yo creo que muchos de ustedes ya se han dado cuenta, gloria al Señor, que cuando empezamos a orar, a veces que ya no sabemos qué decirle a Dios. Pero el Espíritu Santo, hermano, gloria a Dios, Él es el que empieza a interceder por cada uno de nosotros. Así es que no te preocupes. Ay, ¿qué le voy a decir al Señor? ¿Qué haré? No. Cuando usted empiece a adorar el nombre del Señor Jesucristo, cuando usted empiece a exaltarlo, gloria al Señor, entonces el Espíritu Santo entonces va a empezar a interceder por usted con sonidos indecibles. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué sucede, hermano? Gloria, muchas veces la gente o gente nueva entra y empieza o escucha a alguien balbucear, gloria al Señor, y dice, aquí están endemoniados, aquí están locos, pero no saben. Estas personas no saben, no tienen el conocimiento que es Dios, que es el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Y escrito está Romanos 8. Gloria a Dios, Romanos 8, 26, 27, gloria al Señor. Para que mire, hermano, gloria al Señor, de que cuando usted oye a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, balbucear palabras, hermano, gloria a Dios, no le diga, estás loca, estás endiablada, estás enchamucada. No, miren lo que hace el Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, que dice, intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Gloria a Dios, ¿por qué? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Dios. Dios sabe de qué tenemos necesidad, hermano. Gloria al Señor. Y cuando nosotros nos afligimos, cuando nosotros oramos, gloria al Señor, empezamos a balbucear. La lengua se nos empieza a trabar, las quijadas se nos empiezan como a deslocar, hermano. Gloria al Señor. Pero ahí empezamos a emitir sonidos. Ahí empezamos a emitir, hermano. Gloria al Señor. Palabras, gloria a Dios, lenguas, idioma, porque eso es lo que es, hermano. Gloria al Señor. Y cuando empezamos a hacerlo, el diablo se queda viendo, porque no sabe lo que estás el Espíritu Santo hablando. Usted sabía que cuando nosotros abrimos los labios es cuando el diablo se da cuenta de tus planes, cuando nosotros los platicamos. Por eso muchas veces, hermano, gloria a Dios, platicamos nuestros planes y se nos dicen por ahí, se nos ceban, se nos van. ¿Por qué? Porque el diablo oye. Entonces empieza a actuar. ¿Para qué? Para interferir de que tus planes que tienes no vengan a cabo. Por eso es muy importante, hermano, gloria a Dios,
orarle a tu Padre en secreto para que el Señor se glorifique o te glorifique en público, hermano. Gloria a Dios. Ese es el motivo, esa es la razón, hermano. Gloria al Señor, porque si empezamos a contar y lo tenemos bien experimentado, hermano, gloria al Señor, que cuando hay planes y los confesamos o se los platicamos a alguien, hermano, gloria al Señor, se ceban, se desaparecen. Por lo mismo, porque ahí es cuando el enemigo escucha. Cuando lanzamos una maldición, cuando le decimos a nuestros hijos, eres un burro, eres un cabezón, te pareces a tu padre. Gloria al Señor, lo decimos con tanta fe, hermano. Gloria al Señor, que el diablo dice, ándale, este es un burro, este es un borracho, va a ser borracho como era su abuelo, su tatarabuelo, su abuelo y su padre, así va a ser este también. Las maldiciones, hermano, gloria a Dios. Así es que, hermano, gloria a Dios, mañana o a la noche que se vaya a dormir, gloria al Señor, dígale a su esposo, a su esposa, que el Señor te dé dulces sueños, mi amor. Gloria al Señor. Porque a veces se cuesta enojar y ojalá que se te aparezca el diablo. Aleluya, gloria a Dios. Y lo decimos con tanta fe, hermano, gloria al Señor, que a medianoche están las pesadillas, gloria al Señor, y decimos, tuve una lucha tremenda, gloria al Señor. Sí, ¿por qué? Porque la bendición que te enviaron. Gloria al Señor. Así es que, hermano, gloria a Dios, este pequeño trozo que tenemos aquí, hermano, tiene poder. Tiene poder, hermano, gloria al Señor. Así es que mejor dígale que el Señor te bendiga y te prospere. Dígale, hermano, gloria a Dios, confiésele la palabra, hermano, gloria a Dios. Cuando usted confiesa la palabra, es cuando la palabra viene a su vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Así es que tenemos que orar a nuestro Padre y tenemos que orar en el nombre del Señor Jesús. La otra cosa es de que tenemos que orar en espíritu, hermano. Gloria al Señor. Efesios 6, 13, 18. Gloria al Señor. Lo puse desde el 13 para que entendiera, hermano. Gloria a Dios, aunque el punto está en el 18, pero vamos a entender, necesitamos entender lo que queremos decir, hermano. Gloria a Dios. Efesios 6, 13, 18, que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuevamente, hermano, gloria a Dios, los santos vuelven a salir, hermano, gloria a Dios. No crea que los santos son los que están colgados en las paredes. Cada uno de vosotros, que dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que está pidiendo el Señor. El Señor quiere que seamos santos, gloria al Señor, que nos purifiquemos, que nos santifiquemos cada día más y más, hermano, gloria a Dios. Queremos ver el favor de Dios. Santifiquémonos. ¿Qué es lo que sucede cuando no se baña un día? ¿Qué sucede cuando no se baña 2 días? Y cuando pasan 3 días, lo echan para afuera, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria al Señor por estas cosas, hermano, gloria al Señor, es de que nosotros tenemos que santificarnos. Si hay un día que no te santificas, si hay un día que no lees la escritura, hermano, gloria a Dios, todo lo que viste, todo lo que oíste, dobla las rodillas aquí y estás oyendo. En tu mente estás viendo como si estuvieras en el cine, pasándote así todo lo que viste.
Estás orando y no te puedes concentrar porque estás oyendo. Pásenme la botella para orar en el nombre de Jesucristo. Ah, ¿verdad? No, esa no, ¿verdad? Gloria al Señor. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, hermano, gloria al Señor, lo estamos viendo como si fuera el cine. Por eso es la importancia de leer las Escrituras, gloria al Señor, porque estas son las que te limpian internamente, en el interior, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Entonces, hermano, gloria al Señor, también se tiene que orar con fe. Tenemos que creer, hermano, gloria a Dios, en la oración que estamos haciendo. No se desmoralice, hermano, gloria al Señor, si su oración no es contestada rápidamente. Mejor ponga esto atención. Dios no me ha contestado porque no he sabido orarle. No he sabido pedirle. Quizás como le he estado pidiendo está mal, por eso es de que Dios no me ha contestado. Santiago 1, 5, 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No desmaye. Cuando usted le pida al Señor, hágalo confiadamente de que el Señor le va a responder. No dude, hermano, gloria a Dios, porque como dice que vamos a ser como las olas del mar. Ustedes han estado en la orilla del mar, ¿verdad? De repente le llega una ola y se va. Y nuevamente viene. Entonces nosotros no podemos estar así, hermano. Gloria a Dios, ya tomamos el arado, ya no voltee para atrás, hermano. Porque en eso que voltee para atrás, se puede desviar su vida. Así es que, hermano, gloria a Dios, exalte el nombre del Señor Jesucristo, glorifíquele, hermano. Necesitamos glorificarle y darle este sacrificio de labios. Es ofrenda de palmas, hermano, gloria a Dios, que es lo que solamente Él nos pide, hermano, gloria al Señor. No nos pide otras cosas, hermano, nos pide cosas sencillas, hermano, gloria a Dios, porque la cosa mayor Él ya la hizo. Entonces, el modelo de la oración de Jesús incluye aspectos de vital importancia que se estudiarán a través de las frases que componen este modelo. El Padre Nuestro. Padre se deriva de la palabra griega pater, que significa nutridor, protector y sustentador. Esta palabra se utiliza de Dios en relación con aquellos que han recibido el nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Cuando nosotros, hermano, gloria al Señor, como lo que está haciendo el hermano Luis, gloria al Señor, que quiere ser una nueva criatura. Hoy se me olvidó pues poner ahí también, el jueves también vamos a llevarle los estudios al hermano Beto, a la casa de la hermana Susi. Se me olvidó ponerle en los anuncios ahí, hermano, gloria al Señor. Así es que ya hay 2 candidatos, gloria al Señor, para ser llamados hijos de Dios. Así es que si por ahí hay alguien más, hermano, gloria a Dios, que no ha dado ese paso, si quiere ser llamado hijo de Dios, necesita hacer la voluntad de Dios. Recuerde que todos somos creación. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación. Cuando obedecemos a Dios, cumplimos su palabra, entonces venimos a ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos que ser adoptados, tenemos que ser por adopción, hermano. No somos hijos legítimos, pero vamos a ser adoptados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo?
Gloria a Dios. Dice la escritura en Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De esta manera, hermano, gloria a Dios, a través del bautismo en agua, a través de su obediencia, a través del bautismo con su Santo Espíritu, hermano, gloria a Dios, es cuando venimos a ser adoptados. Gloria al Señor. ¿Quién no quiere ser adoptado del Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo creo que todos queremos ser adoptados por Él, ¿verdad? Gloria a Dios, tener un papá así. Gloria a Dios, el Salvador, el que te protege, el que te sana, el que te provee. Gloria al Señor. Él es todo, hermano. Gloria al Señor. Lógicamente que cuando nosotros nos portamos mal, así como nosotros, que se porta mal un hijo, que le sacudimos el polvo, también Dios. Él no nos golpea de esa manera, gloria al Señor, pero sí nos detiene las cosas. ¿Por qué? Porque no nos puede dar algo que nosotros no podamos soportar. Es decir, existe una paternidad obtenida por medio de Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, hermano, gloria al Señor, pues no puede recibir nada. Sí, no puede, hermano, gloria al Señor. Entonces se llamaría automáticamente un ateo. Esos que dicen que no creen en Dios. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, hermano, gloria al Señor, entonces pues más o menos es considerado un ateo. Gloria a Dios. Entonces, si no cree en el Señor Jesucristo, menos va a creer en su Espíritu Santo. Y si no cree en el Espíritu Santo, pues está perdido, está frito. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuál es la maldición de un pollo, de una gallina a un pollo? ¿Usted sabe cuál fue la maldición que le envió una gallina a un pollo desobediente? Le dijo, caldito seas. Alábele que él vive, hermano. Gloria a Dios. Esto es para que no esté tan serio, hermano. Gloria al Señor. Estoy tratando de llamarle la atención, gloria a Dios, de la forma que pueda captar las cosas, hermano. Gloria al Señor. Para que capte la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la frase Padre Nuestro revela la necesidad de la paternidad de Dios en la vida del cristiano. Aún Jesucristo, cuando estaba orando a su Padre en el Getsemaní, gloria a Dios, lo hizo. Marcos 14, 35 al 36. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Gloria a Dios. Utilizó la palabra Abba. Gloria a Dios. Y el diccionario Strong dice que es una palabra aramea que generalmente expresa una relación filial íntima, una relación única de plena comunión y confianza. Jesús, Dios manifestado en carne, y el Dios omnisciente. Gloria a Dios. Los esclavos judíos tenían prohibido dirigirse al padre de familia con este título. Sin embargo, en nuestro caso hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. Gloria a Dios. Vea cómo todas las cosas van encajando en su punto, hermano. Gloria al Señor. Cuando tú dejas de ser un hijo de Lucy, gloria a Dios, y vienes
a ser adoptado por tu Salvador, por el Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia, hermano, gloria a Dios, cuando tú empiezas a sentirte diferente, porque ya eres una criatura nueva, eres un nacido de nuevo, hermano, gloria al Señor, y ya empiezas a sentirte, hermano, gloria a Dios, como eres halagado, como eres acariciado, como eres protegido por el Espíritu Santo, hermano, gloria a Dios. Alábele que Él vive, hermano, gloria a Dios. La otra cosa que nos dice, hermano, gloria a Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos dice que vamos a recibir poder. La Escritura dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Gloria al Señor. Romanos 8:15 nos dice, hermano, gloria a Dios. Dice, de Romanos 8:15 y 17, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es, dice la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay condiciones, hermano, gloria al Señor. Usted puede darse cuenta, porque la Escritura dice que un árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos, hermano, gloria al Señor. Allí es donde usted va a darse cuenta, hermano, gloria al Señor, si realmente eso no es. Si realmente es un nacido de nuevo o es un simple convencido. Hay diferencia. Gloria a Dios. Si fue convencido nada más, yo le sugiero que se arrepienta realmente, que se convierta al Evangelio. Si quiere ser llamado hijo de Dios. Porque nos estamos jugando, hermano, gloria al Señor, la salvación, la eternidad, que pueda ser, hermano, gloria a Dios, que va a ser el lloro y el crujir de dientes si es que no nos arrepentimos realmente, hermano, gloria a Dios. Podemos tener errores. Los discípulos no fueron perita en dulce, ¿verdad? Los discípulos tuvieron sus detalles, los discípulos tuvieron sus caídas, los discípulos negaron al mismo Dios, pero hubo un día que realmente se entregaron. Recordemos que Dios solamente al principio les dio autoridad, nada más, de orar por los enfermos, de expulsar demonios. Pero cuando el Señor murió y que fueron revestidos con el poder de lo alto, entonces ya recibieron poder, ya recibieron el Espíritu Santo. Ya fue diferente la cosa, no fueron convencidos solamente porque lo miraban expulsar demonios, sanar enfermos, darle de comer a las multitudes, levantar cojos, paralíticos. Los discípulos andaban viendo nada más y ellos habían sido convencidos solamente. ¿Por qué? Por las cosas que habían visto, el poder en su maestro, gloria al Señor. Pero la diferencia es cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Alábele que Él vive, hermano, gloria a Dios. Entonces ya hermano, gloria a Dios, ya estamos incorporados a una relación entre padre e hijo. Gálatas 3, 27 y 29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria al Señor. Por eso, hermano, gloria a Dios, ya que somos injertados, gloria a Dios, ya permanecemos al linaje de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No necesitamos hacer ritos,
No necesitamos hacer otras cosas, hermano, gloria al Señor, sino simplemente por esto que hizo nuestro Señor de ser colgado en el madero. Por esto de que a través del bautismo, invocando el nombre del Señor Jesucristo, ya no necesitamos otras cosas, hermano, gloria a Dios, porque ya somos hijos de Abraham también. Fíjese qué sencillito, hermano, gloria a Dios. No tenemos que hacer rituales, no tenemos que hacer nada más, no más que obedecer a nuestro Mesías. ¿A quién, hermano Lorenzo? A Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Alábele, hermano, alábele que Él vive. Gloria a Dios. Nuestro Padre es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 13 al 16. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Fíjese, hermano, gloria al Señor, por lo que somos, gloria a Dios, por eso es de que Dios es misericordioso, porque somos polvo, porque del polvo salimos y al polvo vamos a regresar, hermano, gloria al Señor. Así es que no se preocupe, hermano, gloria a Dios, por quitarle o ponerle al templo. No se preocupe, hermano, gloria a Dios, porque esto no le va a servir de nada. Gloria a Dios, cuando su cuerpo sea glorificado, este cuerpo para nada, que le duele todo, que por todo se queja, gloria al Señor, en aquel día, hermano, gloria a Dios, ya no va a haber llanto ni más dolor. Póngase de pie, hermano, gloria a Dios, un pasaje más, gloria a Dios, para decirle que Dios no solamente es misericordioso, sino que Dios es amor. Juan 15, 9 al 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria a Dios. Así es que, hermano, gloria a Dios, todo esto es nuestro Señor. Esta es, hermano, gloria a Dios, la forma que nosotros necesitamos orar, hermano, gloria al Señor. No necesitamos venir y exponerle al Señor lo que necesitamos, sino simplemente alabarle, exaltarle, glorificarle, gloria al Señor, darle la honra y la gloria, que el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, espero que haya entendido, hermano, gloria al Señor, y que quite ya de su mente, hermano, gloria a Dios, de estar pidiéndole al Señor, dame. No, hermano, gloria a Dios. O más bien, pídale que le aumente la fe. Gloria a Dios. Pídale al Señor que le aumente la fe, y el Señor lo va a hacer. Dice que Él es amplio en misericordia. Gloria al Señor. Yo le animo, hermano, gloria a Dios, que pase aquí enfrente, hermano, gloria a Dios. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.